Muy buenos días, jóvenes estudiantes, con el cordial saludo del de cada día, deseándonos alegría, salud en cada uno de los hogares. En esta oportunidad vamos a continuar con el desarrollo del curso de razonamiento verbal. Vamos a enfatizarnos en el tema comprensión lectora, tipos de texto según la idea principal. Siempre también recordándoles la metodología apropiada. Siempre es recomendable ver el video, posterior a ello, hacer los resúmenes respectivos y poder empezar con la resolución del compendio según se viene resolviendo en los videos que presentamos y terminar con la resolución de la práctica para poder hacer la entrega respectiva. En esta ocasión entonces vamos a empezar con nuestro tema hablando sobre los elementos vinculados al texto. Ya en la clase pasada hacíamos un breve recuento sobre lo que es el tema, la idea principal, la idea secundaria. En tal medida, en esta ocasión vamos a poder continuar con el trabajo. Continuando con el desarrollo de la clase, vamos a ver el título. ¿Y a qué hará referencia el título? Como ya lo recordábamos, el título siempre es una frase nominal. ¿Qué quiere decir frase nominal? Que solo tiene un artículo y un sustantivo. No es una oración, carece de verbo. Y siempre debe precisar, debe unir al tema y la idea principal. Y la característica principal del título es que debe estar expresada en forma atractiva, en forma creativa. Ya sabemos que nuestro tema solamente es de qué estamos hablando. Por ejemplo, de José Carlos Mariátegui. La idea principal será la visión revolucionaria de José Carlos Mariátegui en la historia del Perú. Y un título posible, como aquí nos demuestran, sería José Carlos Mariátegui y su visión socialista del Perú. ¿Qué hace? Fusiona el tema y la idea principal, pero en forma precisa y creativa. A eso llamamos como título. Lo podemos reconocer mediante la pregunta: ¿qué idea precisa lo leído? ¿Con qué palabras yo puedo dar una idea general de lo que trata mi texto? Tenemos aquí otros ejemplos: logros educativos de la Revolución Cubana, la naturaleza de la solidaridad, Einstein y la importancia científica de la teoría de la relatividad. Son títulos que precisan la información que yo voy a encontrar en ese texto. Continuando con el desarrollo recordando la estructura de un texto, hemos visto también el tema. Y hemos visto que el tema siempre se plantea con la siguiente pregunta, de manera directa: ¿qué asunto trata el autor? ¿De qué me está hablando el autor? Yo leo un texto y me pregunto: ¿de qué me habla? Esa respuesta en frase nominal, solo un artículo y un sustantivo, es lo que nosotros conocemos como tema. Ejemplo, una personalidad. Cuando se habla de José Carlos Mariátegui, acá tenemos el artículo y tenemos el sustantivo. Un suceso importante, este es mi tema. ¿Cuál será el suceso importante? La Revolución Cubana. Un valor, la solidaridad. Un personaje y su pensamiento, Einstein y la teoría de la relatividad. Vemos que el tema es la frase nominal que responde a la pregunta: ¿de qué me estará hablando el autor? De manera corta y precisa. Finalmente, también hemos visto a la idea principal, y sabemos que la idea principal es la idea de más importancia dentro de un texto. Acá tenemos un cuadro que también está en su compendio y nos dice, no resumiendo, el tema expresa el todo en forma global. Ya sabemos con qué pregunta se reconoce. ¿De qué me habla el texto? La idea principal nos va a decir qué me dice el autor sobre este tema. Es obviamente la más importante dentro del texto, porque si la saco, el texto pierde sentido. Y el título va a presentar de qué nos va a hablar el texto, dándole un nombre más específico al tema, ampliándolo, uniéndolo con la idea principal. También nos dice que el tema solo expone, no afirma ni niega. En cambio, la idea principal ya afirma o niega al tema. Y el título va a ser la consecuencia del tema, unida más la idea principal, presentada con precisión.
Finalmente sabemos que el tema se forma en frase nominal, solamente un artículo y un sustantivo. La idea principal se presenta en forma de oración, es decir, con verbo, y el título también van en frase nominal sin verbo, pero es un poco más amplia que el tema, porque va a unir al tema y la idea principal. Ejemplo, si tenemos un tema, el mimetismo, sabemos que es la capacidad de camuflarse. Su idea principal sería: el mimetismo es un mecanismo que utilizan algunos animales para protegerse, y el título sería: el mimetismo como un medio de autoprotección animal. Vemos que el tema solo presenta de qué me habla el texto, la idea principal, qué me dice el autor sobre este tema, que es un mecanismo que utilizan algunos animales para protegerse, en forma de oración, y el título junta los dos, pero lo presenta en forma precisa: el mimetismo como un medio de autoprotección animal. Entonces, conociendo una vez más la estructura principal de un texto, acá tenemos un pequeño gráfico que nos resume cómo trabaja cada uno de estos elementos. La idea principal es la parte más importante y está dentro del tema y está dentro del título. ¿Ve? Sabemos que nuestro tema es la frase nominal, la idea principal, qué dice el autor sobre este tema, y el título, el resumen, la forma creativa en la que estoy juntando mi tema y mi idea principal. También entonces vamos ahora a poder conocer a los tipos de texto que tenemos según la ubicación de la idea principal. Una vez que yo ubico mi oración principal, mi idea principal, en un texto puede esta oración principal ir al inicio, al final, pueden haber dos al inicio y al final, puede estar en todo el texto o solamente puede ir en el centro. Es así que vamos a formar 5 tipos de texto. Se le llama texto analizante cuando la oración principal va al inicio. O sea, en el primer párrafo está la oración principal. Se le llama sintetizantes cuando la oración principal va al contrario, es decir, donde está en el último párrafo al final del texto. Se le llama encuadrada cuando tiene la forma de un cuadrado. ¿Por qué? Porque va al inicio y va al final del texto. Tiene como dos oraciones principales formando un cuadradito. En el inicio generalmente se presenta como un texto analizante y al final va como una conclusión del texto. Se le llama paralelo cuando es un texto instructivo en el cual todos los párrafos, todas las oraciones son principales. Si yo saco uno, el texto pierde sentido. Y finalmente se le llamará la fusión del primero y el segundo, analizante sintetizante, cuando la oración principal va al medio, al centro del texto, en el párrafo central. Para poder ver ejemplos de ello, nos comentan que sabemos que analizante va al inicio del párrafo. Acá tenemos el ejemplo. Los ingenieros de la Edad Media idearon ingeniosas formas para conseguir aumentar la estabilidad y resistencia de la estructura de las catedrales. Y ahí ya vienen las ideas secundarias. Entre las más importantes estrategias que ellos idearon están, ¿no? Los llamados arbotantes, que eran arcos que se apoyaban en los muros de la catedral. Este recurso permitía descargar el peso de los muros y con este recurso se conseguía elevar el tamaño de las catedrales. Vemos que la oración más importante, la principal, está en las ideas que tuvieron los ingenieros para aumentar la estabilidad y resistencia en las catedrales. Si va al inicio, la idea principal será entonces un texto analizante. Acá lo encontramos resaltado, subrayado, la oración principal. Cuando va al inicio, se le llama texto analizante. Se le llama sintetizante cuando ¿dónde iba la idea principal? En el párrafo final, al último del texto. Entonces, en forma de un resumen, acá es muy importante esto, siempre va, cuando va al final, a manera de conclusión, resumen o síntesis de todo el texto.
Viendo el ejemplo, nos dicen, los animales de la latitud norte, que viven en la parte norte, requieren más calor para soportar el frío que los de los trópicos. Entonces lo explica, mucho de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, un esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está prontamente disponible. El medio ambiente también desempeña su papel al determinar los hábitos alimenticios. El alimento de los animales acuáticos difiere del de los animales terrestres. Todo ello, todo lo mencionado anteriormente, significa que el escojo del alimento es determinada por varios factores, entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. Como podemos observar, nos han dado diferentes tipos de forma de alimentar de cada animal de acuerdo al lugar donde viven o de acuerdo a su necesidad, y todo eso está siendo resumido en el último párrafo. Por eso encontramos que la última oración es la oración más importante, aquella en la que nos dice que el alimento de los animales es determinada por varios factores, y en la primera parte se va comentando uno por uno cada una de esas formas de alimentación. Por lo tanto, si la oración principal va al final, es un texto sintetizante. El ejemplo sobre el texto analizante sintetizante, también llamado texto encuadrado, no nos olvidemos, analizante sintetizante. La idea principal va al centro. Y acá podemos ver un ejemplo de texto analizante sintetizante. Nos dice, uno de los primeros estudios sobre la nutrición fue hecho por Sanatorio o por Santorio en el año 1614. Este señor se pesaba antes y después de las comidas con el fin de averiguar cuánto del alimento comido se desvanecía en forma de sudor insensible y de calor. Nos hablan de los estudios hechos por un señor, el cual quería demostrar cuánta comida se transformaba en sudor y calor. Más tarde los investigadores descubrieron que el alimento se oxida en el cuerpo, liberando energía, y que el contenido de energía de ese cuerpo podía ser medido. La unidad de medición adoptada fue la calorífica alimenticia. Nos están precisando que esta forma de medición que hizo como un ejemplo Santorio en 1614 fue estudiada por los investigadores y fue llamada caloría alimenticia. Ahora nos terminan comentando. Ella es conocida también como la gran caloría. La caloría es la cantidad de calor requerido para elevar 1 kilogramo, 1 litro, de agua a 1 grado centígrado. La pequeña caloría usada en los laboratorios químicos es la cantidad de calor requerida para elevar 1 gramo, 1 centímetro cúbico de agua a 1 grado centígrado. ¿De qué nos hablará entonces este texto? Nos habla de la caloría y su forma, cómo se oxida en el cuerpo para producir energía. Ahí tenemos la oración principal, subrayada. Por lo tanto, decimos que estamos ante un texto analizante, sintetizante, porque la oración principal está en la parte central del texto. No nos olvidemos, se le llama analizante, sintetizante, cuando la oración principal va al centro del texto. Finalmente, el texto encuadrado, el cual hace un momento lo confundíamos con el sintetizante analizante. No olvidar, recordar, el analizante sintetizante tiene la oración al centro. Analizante sintetizante, la fusión del primero con el segundo. Si analizante va arriba, sintetizante va abajo, cuando yo junto analizante sintetizante va al centro. El seguido es el encuadrado, el cual tiene la idea principal en la parte inicial y en la parte final del texto. Muy bien, entonces vemos que el contacto entre pueblos africanos y americanos podría confirmarse con los hallazgos de vestigios de cocaína y nicotina que se ha observado en varias momias egipcias. ¿De qué nos están hablando? De que antes había contacto, supuestamente, entre pueblos africanos y americanos. ¿Y esto cómo se ha demostrado?
al encontrar cocaína y nicotina en momias egipcias, mira, ve, egipcias, lo que podría indicar que en algún momento de la historia hubo algún contacto entre la población de ambos continentes. El motivo es simple, nos está explicando esta idea, por el hecho de que son plantas naturales de Suramérica, lo cual indicaría que fueron llevadas de un continente a otro en algún periodo de la historia, lo que podría probar que hubo contacto entre los pueblos de los distintos continentes en un pasado anterior a la llegada de Cristóbal Colón. Esta parte final no nos está diciendo lo mismo que la primera oración, que posiblemente hubo contacto entre pueblos de distintos continentes, africanos y americanos, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Claro que sí, entonces vemos que tenemos la oración principal al inicio y la oración principal al final. A ese tipo de texto llamamos encuadrado, porque si las juntamos, están formando una especie de cuadrado. Muy bien. Finalmente, vemos el texto paralelo, en el cual todas las ideas del párrafo están relacionadas y unidas entre sí, y aquí podemos apreciar cómo en el texto paralelo nos dice, en su sentido más amplio, la literatura comprende la totalidad de obras escritas que se conservan. Se da también el nombre de literatura al conjunto de obras que se han escrito sobre una disciplina determinada como literatura jurídica. Ahí estamos viendo las dos definiciones prácticamente de literatura, el sentido de arte a nivel de las obras y también como un conjunto de material, bibliografía e información de una determinada área. Entonces, son dos definiciones, por lo tanto las dos son importantes, porque si una saco, quedaría incompleta su definición de literatura. Por lo tanto, todas son oraciones principales, y cuando todas son oraciones principales, hablamos de un texto paralelo. Finalmente, jóvenes, este ha sido el resumen de la clase. Ahora pedimos identificar las oraciones principales, ver dónde se encuentran y en base a ello poder resolver los ejercicios del compendio y de la práctica respectiva. Que tengamos un muy buen día, éxitos y ánimo para todos y cada uno de nosotros.